Buenas tardes, mi nombre es Carmen Machado. Hoy les voy a hablar del enfoque de los pacientes con trastornos de la fertilidad. Primero tenemos que conocer cómo se produce la concepción. Entonces, si durante la ovulación, que se produce aproximadamente en un día 14, en un ciclo ideal de 28 días, se mantienen relaciones sexuales, es decir, se produce el coito, el semen con los espermatozoides van a ser depositados en el fondo del saco vaginal. Es a partir de aquí que van a ingresar a través del orificio cervical externo para ascender a través del cérvix, el útero, y recorrer toda la trompa de falopio para encontrarse en el tercio externo con el ovocito en metáfase 2, es decir, un ovocito maduro apto para ser fecundado. Este ovocito va a ser fecundado por un solo espermatozoide. A partir de aquí, la fertilización va a producir lo que se denomina el cigoto. Este cigoto se va a trasladar con movimientos inversos a través nuevamente de la trompa para llegar a la cavidad uterina. Y es a partir de aquí que se va a producir la implantación para comenzar el desarrollo embrionario, es decir, el proceso de embarazo. Vamos a conocer ahora algunos conceptos elementales. ¿Qué es la fertilidad? La fertilidad es la capacidad para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al coito. La infertilidad es la incapacidad de la pareja para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al coito. La subfertilidad es la capacidad para conseguir embarazo sin ayuda médica, pero en un periodo superior a un año. La fecundabilidad es la probabilidad de conseguir un embarazo durante un ciclo menstrual. Y la fecundidad es la capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un ciclo menstrual con exposición al coito. Hasta hace algunos años, inclusive en la bibliografía, ustedes van a encontrar que se habla de esterilidad. Se vio que a lo largo de los años este término generaba un estigma en las parejas, por lo cual es a partir de esto que la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva propuso reemplazar este término y hablar de trastornos de la fertilidad. Entonces, si una pareja no logra la concepción o fecundación espontáneamente a lo largo de un año, como habíamos hablado, a esta situación la denominamos trastorno de la fertilidad. Para conocer los trastornos de la fertilidad debemos contestar estas tres preguntas. ¿Cómo se define que una pareja tiene trastornos de fertilidad? ¿Cuáles son los factores causales? ¿Y cómo se evalúan dichos factores? ¿Cómo se define que una pareja tiene trastornos de la fertilidad? Trastorno de la fertilidad tiene aquella pareja con la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular, es decir, 2 a 3 veces por semana, al coito sin protección. ¿Cuáles son los factores causales implicados en los trastornos de la fertilidad? Se diferencian en 4 factores. El factor endocrino, en el cual incluimos al ovárico, al perfil tiroideo, la prolactina y la progesterona. El factor anatómico, en el cual incluimos al tubárico y al uterino. El factor masculino y el factor cervical. ¿Cuándo se evalúan dichos factores? Se puede recomendar a las parejas iniciar el estudio tras un año de relaciones sexuales no protegidas. Este periodo se ha basado en un estudio clásico que evaluó la posibilidad de embarazo en grupos de mujeres jóvenes. La fecundidad de la mujer se sabe que disminuye gradualmente con la edad. Esto nos lleva a reconsiderar iniciar el estudio más precozmente en este grupo de pacientes, es decir, en mujeres mayores de 35 años o ante antecedentes o sospecha de patología asociada a la infertilidad, iniciamos los estudios para determinar si existe alguna causa luego de 6 meses de iniciada la búsqueda y no logrado el embarazo. Pero si luego de los estudios no se encuentra ninguna causa, se puede esperar hasta el año que la paciente siga buscando el embarazo y posteriormente a esto recién ofrecer algún tipo de tratamiento. ¿Cómo se evalúan los factores causales? Como bien dijimos hoy, el factor endocrino, que va a estar constituido por el ovárico y el perfil tiroideo, la prolactina y la progesterona,
van a ser evaluados el perfil hormonal dosando FSH, LH, estradiol, progesterona y prolactina. El eje tiroideo dosando TSH y T4. La reserva ovárica, que se va a evaluar a partir del valor de FSH, la antimuleriana, la inhibina B y el estradiol, y por el conteo de folículos centrales que se realiza a través de la ecografía transvaginal. De los factores hormonales para evaluar reserva ovárica, el más específico es la hormona antimuleriana, ya que refleja el pool de folículos primordiales que tienen la ventaja de ser independientes del feedback del eje hipofisario, por lo cual no tiene modificaciones a lo largo del ciclo, más bien tiene un descenso gradual a lo largo de los años. Entonces, si nos esquematizamos, podemos dosar a lo largo del ciclo las diferentes hormonas, como vemos en este esquema, entre el día 2 y 5, es decir, al inicio del ciclo, en etapa basal, se van a poder dosar la prolactina, el estradiol, la FSH y la LH. La progesterona debe ser dosada posovulatoria, ya que se produce a partir de la ovulación. Se solicita a partir del día 20 a 23 del ciclo, que es más específico. Y la antimuleriana se puede dosar, como dijimos recién, en cualquier momento del ciclo, ya que es independiente del feedback hipofisario. El cultivo de flujo específicamente se realiza para evaluar el factor cervical y lo que se trata de identificar son algunos gérmenes que comprometen la fertilidad, como ser la clamidia, el uroplasma, el micoplasma. Y la ecografía transvaginal, que sabemos que tiene mucha utilidad en medicina reproductiva. Les vamos a adjuntar una pequeña presentación de cómo se utiliza a lo largo de todas las etapas, porque es esencial, ya sea para evaluar la parte diagnóstica como para la parte de tratamientos e inclusive post, por supuesto, porque una vez que se produce el embarazo lo seguimos controlando con ecografía, por lo cual la ecografía en medicina reproductiva tiene mucha utilidad y es muy necesaria. No se puede realizar ningún tipo de diagnóstico ni de tratamiento sin la ecografía transvaginal. Continuando entonces con el estudio de los factores causales, vamos a pasar al factor anatómico, en el cual tenemos que evaluar al útero y las trompas. Uno de los estudios que debe solicitarse es la histerosalpingografía, en el cual, a través de la instilación de una sustancia de contraste a través del orificio cervical externo, se puede ver las alteraciones en el llenado de la cavidad uterina o del pasaje a través de las trompas. Esto se denomina la alteración del pasaje, prueba de Cote negativa. A nosotros nos van a llegar unas placas radiográficas en la cual nos van a enviar las diferentes fotos a través del pasaje, el llenado de la cavidad uterina y la caída o no de la sustancia de contraste en el peritoneo. Si ambas trompas estuvieran obstruidas, sabemos que esta pareja tiene imposibilitada la posibilidad de un embarazo en forma espontánea, por lo cual sí o sí va a requerir un tratamiento de alta complejidad, no así si fuera solo una trompa. Y lo otro, por supuesto, nos va a contar si hay alguna alteración en el llenado de la cavidad uterina, y esto también surgiría en un estudio posterior para evaluar qué es lo que produce la alteración en el llenado. Les vamos a cargar en el campus un videíto de una histerosalpingografía en tiempo real, como para que vean cómo es el proceso. Entonces, la histerosalpingografía nos va a ayudar a evaluar específicamente las trompas, pero también nos puede evaluar la cavidad uterina. La ecografía transvaginal nos sirve para evaluar el endometrio, el miometrio y los ovarios en las diferentes etapas del ciclo, es decir, en la etapa basal. Nos sirve para realizar el conteo de folículos centrales y para ver al útero y al endometrio, por supuesto para ver si hay características normales o no. En la etapa ovulatoria lo que vamos a ver es la presencia de un folículo dominante, y en la etapa posovulatoria la presencia de un cuerpo lúteo en los ovarios.
Otro estudio que también puede ser interesante cuando tenemos alguna patología en la pared uterina, en el peritoneo o en los ovarios, es la resonancia nuclear magnética. Es muy específica para el diagnóstico de patologías en alguno de estos órganos. La histeroscopía es un estudio que se reserva justamente cuando se ven alteraciones, en este estudio que dijimos, alteraciones en el llenado de la cavidad uterina. La histeroscopía es un estudio que se debe realizar bajo anestesia en quirófano, en el cual se introduce una cámara en la cavidad uterina y se visualiza en forma directa la presencia de alguna patología, como ser un pólipo, un mioma o alguna otra alteración en la cavidad. La laparoscopía se reserva para los casos en los cuales se requiera realizar algún diagnóstico a nivel del peritoneo, de los ovarios, adherencias, endometriosis u otras patologías. Después vamos a nombrar un poquito más en la otra presentación. Y el factor masculino, el estudio de excelencia para evaluar el factor masculino, es el espermograma. No lo vamos a tocar acá porque lo vamos a dejar para el laboratorio de microscopía, donde van a desarrollar todas las alteraciones del espermograma. Y el estudio psicológico, se sabe que la relación entre el estrés y los problemas de fertilidad es bastante compleja, por lo cual lo que se recomienda es realizar el apoyo psicológico a todas las parejas, ya que tanto la situación inicial como las pruebas a las que son sometidas estas parejas, los fracasos inherentes a estas, pueden agravarles su estrés, por lo cual se sugiere que la intervención psicosocial disminuye el estrés al reducir la ansiedad y es recomendable que se realice en todas las parejas. Y por último, debe realizarse a todas las parejas o personas con trastornos de la fertilidad un adecuado asesoramiento genético. Van a tener un apartado en el cual les vamos a explicar más detalladamente algunos aspectos con respecto al asesoramiento. Entonces, como vimos hasta acá, los estudios son necesarios para determinar la o las causas que podrían estar generando el trastorno de la fertilidad. Sin embargo, no siempre es posible establecer una causa. Esta situación clínica se denomina ESCA, es decir, esterilidad sin causa aparente, por sus siglas. Sin embargo, puede que la haya, sino que no pudo ser determinada. De acuerdo a cuál es la causa identificada, nosotros nos podemos guiar a qué tipo de tratamiento podemos ofrecer, si vamos a realizar baja complejidad o alta complejidad. Sabemos que la reproducción humana es muy compleja y que inclusive es muy inexacta, es decir, sabemos que existe un 20% de posibilidades de embarazo por ciclo en los humanos. Por lo cual les tengo que decir que en el ámbito de la medicina reproductiva tampoco existen las piezas exactas. Por lo cual, entre los factores implicados y el éxito en los tratamientos de reproducción asistida, existe una brecha importante por descubrir y aún nos queda un largo camino por recorrer. Así que bueno, los dejo con esta introducción y continuamos con las siguientes presentaciones. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y nos encontramos en el seminario.